de una manera abierta. Y se lo digo en su propia cara. Déjeme decirle, mi amado hermano, si lo hace así, no está violando mismo. Pero si está violando la misma el mandamiento positivo de amar a tu prójimo o a sí mismo. ¿Se entiende eso? Ahora voy a enumerar algunos que quizás en nuestro criterio no sea la chonjará, porque somos especialistas, no es que somos de la chonjará. O sea, como por ejemplo, Nebaín de Deuteronomio 8:11, ser cuidadoso para no olvidar al Eterno, tu Dios. Este versículo nos indica que está prohibido ser presuntuoso. Alguien que olvida al Eterno tiende a ridiculizar a otras personas y generalmente estamos llevados por un sentimiento de superioridad. No. 5. No profanen mi santo nombre. Vallecas 22:32. Hablar de acción hará se encuentra dentro de esta categoría. Profanar el nombre del Eterno se provoca cuando habla de acción hará. Porque somos imágenes semejantes a Él. ¿Se dan cuenta? Sexto, no se levantará un solo testigo contra de una persona por cualquier iniquidad o por cualquier pecado. Nebaín 19:15. Si un solo testigo declara contra una persona en el Bedín, en la Corte de Justicia de la sinagoga, sobre un asunto no financiero, viola el mandamiento, además de ser culpable de hablar la chonjará. Por lo tanto, su testimonio solo sirve para oscurecer la reputación de la persona contra la cual él habló sin que obtenga ningún beneficio. ¿Por qué es el pecado de la chonjará tan severo que debe ser castigado con la enfermedad de la lepra en su manifestación más extrema? Es una pregunta interesante. Si alguien habla de chonjará, se lo considera igual a alguien que niega al Eterno y transgrede la Torá en su totalidad. Con respecto a este individuo, Hashem dice sobre esta persona: yo y él no podemos coexistir en el mundo. Si Dios te dice esto, wow. Todos los libros de la Torá abogan por Gesed, por bondad, compasión, un servicio dedicado al prójimo. Por consiguiente, declarar a otro hermano, a otro judío, es ir por el camino opuesto a los principios fundamentales de la Torá. El grado de maldad
de esta transgresión sobrepasa a otras debido a que ésta daña a todas las partes involucradas, al que habla, al que escucha y a la víctima. Y es lo que yo siempre he llamado el triple asesinato. Para concluir, amado, quisiera compartir de cómo combatir el deseo de hablar de acción real. Porque tenemos que combatir ese deseo, ese bichito que hay ahí, que te hace mover la lengua y te seca el cerebro para hablar contra ella. Amado, la gente se enfrenta diariamente con innumerables ocasiones que dan lugar a la relación halal. De todas las extremidades del cuerpo y órgano, la lengua es el órgano que se mueve con menos dificultad, pero con mayor rapidez. Por consiguiente, la acción halal es uno de los pecados que se comete con más frecuencia. Dígame, haga un análisis usted y verá que sí, hasta inclusive con el pensamiento. Pero no nos conformamos con el pensamiento, sino que pasa por la boca y sale. Los efectos de la palabra hablada no son tangibles, obviamente, como lo son los del pecado consumado con acciones. Y por eso tendemos a tratar a esta clase de agravios de forma menos dura que otras prohibiciones de la Torá. El castigo de Sarat ya no tiene efecto y su amenaza no nos detiene de hablar mal. Realmente anteriormente, cuando antiguamente se hablaba mal, salía la lepra a la persona, la enfermedad cutánea. Antiguamente ¿por qué mandó Hashem a colocar una pescada de plata? ¿Qué figura era? Una serpiente, ¿verdad? La serpiente que realmente es la madre de todo esto. Y vamos a hablar un poquito de ella después. Que solamente con mirar la persona se sanaba. Hasta ese momento, así era. A pesar de que al hablar mal, la persona se enfermaba, pero sin embargo, así era misericordioso, era respetuoso con la vida de esa persona. Porque no hacía públicamente que él había hablado mal, pero se sobreentendía que si tenía lepra es porque había hablado mal, ¿verdad? Y miraba la serpiente y se sanaba. Hoy día realmente no tiene efecto y tampoco no amenaza esta enfermedad por hablar mal.
como lo hacía en la época del templo. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros fortalecernos contra la tentación de hablar mal? La nación hará. Le voy a responder con humildad para que se pueda entender un poquito más. Que cada palabra que deja nuestra boca, cuando digo deja nuestra boca, que sale, ¿verdad? Se clave en el cielo. Que toda palabra se clave en el cielo. Algún día todas esas palabras nos la van a hacer escuchar. ¿Te acuerdas cuando dijiste eso de Rabino? Y yo estoy allá. Me voy a... eras tú. No, un chiste. No sé, ustedes me aman, no hablan mal de mí. Algo así. Entonces, trataremos de excusarnos con frases como esta. Yo no era consciente de la gravedad de la transgresión. No pequé intencionalmente. No obstante, nos va a responder enfáticamente. Demasiado tarde es ahora. Demasiado tarde. Era tu deber darte cuenta de que tanto las cosas buenas como las malas que decía quedan registradas, grabada en el cielo. Así la dijera, de forma intencional o no. La gente debe darse cuenta de que una vez que uno pronuncia una palabra, esta no se evapora en el aire sin dejar rastro. Y por lo tanto fue tomada con mucha seriedad, que fue grabada en el cielo. Cada palabra que uno pronuncia graba una marca que queda eternamente y que no se puede borrar. 2. La gente debe considerar la posición especial que el Eterno le asignó a la bendita lengua. Así le reprende a la lengua, la reprende, diciendo, oh lengua malvada, rasha, le dice el Eterno. ¿Por qué es que te mueves constantemente a pesar de que te coloqué en una posición diferente a la de todos los otros miembros y órganos del cuerpo humano? Te coloqué a las otras extremidades coloqué a las otras extremidades en una posición vertical o inclinada, mientras que tú yaces en la boca en posición horizontal, que parece para que descanse. Esto es para indicar que la posición natural de la lengua es el descanso. No, ella no descansa. Y que esta no debería estar en movimiento permanentemente, no, parece como dicen, una tarita es una mariposa, porque además le dijo Hashem a la lengua, te encerré, te cerqué con dos tapias para
advertirle a su dueño que no deje que te pierdas. Un cerco interno formado por los dientes y una barrera externa formada por carne, los labios. ¿Cuántas otras barreras acaso son necesarias para impedir que hable mal? Yo creo que en el mismo corazón está tan cuidado como está la lengua. El cansado no se cansa. Custodiada, bueno. Tercero, para fornicarnos contra el discurso difamatorio, debemos tener conocimiento de las tragedias más terribles que éste ocasionó a lo largo de la generación. Ahí podemos ver las noticias que las muertes, los desastres que ocasionó por la lengua, hablar. Para empezar, la serpiente, Edén, difamó al Creador a decirle a Eva, Él te prohíbe que comas de este árbol, de la sabiduría, debido a que teme que tú le parezca y que también crea mundos. Eso fue lo que dijo prácticamente la serpiente. Estas palabras causaron la muerte a toda la humanidad. El Creador marcó a la Biblia con dos señales físicas por su discurso difamatorio. Cubrió su cuerpo con manchas blancas que se asemejan a la lepra y partió su lengua. Y exclamó, Rasha malvada. A ver, tu lengua. A ver, tu lengua partida. Los seres humanos van a recordar que tú has sido la primera en hablar a su maldad. La gente, reconociendo estas cosas, o mejor dicho, conociendo estas cosas, no importa hablar, difamar, mentir con otra persona. Todos los problemas que sobrevinieron a Joseph fueron como consecuencia de haber hablado a su hija acerca de su hermano. A pesar de que fue bien después, pero realmente fue por lo que decía de su hermano. Y era verdad lo que hacía, lo que él contaba. En el desierto, nuestros antepasados probaron a Hashem con 10 pruebas e hicieron un becerro de fundición. Sin embargo, en el desierto, Hashem no los condenó a muerte por causa del pecado mencionado, del pecado del becerro de oro. Y las 10 pruebas, la que determinó sus destinos, fue la que contenía la Shonjara. En especial el incidente de los espías que dieron un informe falso acerca de Israel. Porque el Señor había dicho
Lo llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Y ellos dijeron todo lo contrario. Aún en sí la enfermedad con algo bueno, pero con algo malo. Si no hubiera sido por la aceptación de David, de la acción Jara, su reino no hubiera dividido, no se hubiera dividido. Y las 10 tribus no hubieran sido exiliadas de su tierra. Amados, nunca se precipiten a criticar a los demás, pues en esta vida nadie es perfecto. El que puede dominar su lengua puede perfectamente dominar el resto de su cuerpo. ¿Quién es fuerte? El que tiene dominio propio. No el gigante, no Sansón, no, el que se domina a sí mismo. Ese es el fuerte. Como dice la palabra, un caballo, por grande que sea, puede ser dominado poniéndole un pequeño freno en su boca. Por impetuoso que sea el viento, un timón, algo pequeño, algo diminutivo, puede hacer girar una inmensa nave hacia donde el timonel desea que vaya. De igual manera, la lengua es un miembro diminutivo, aunque uno sea bien grande, ¿no? Pero cuánto daño puede hacer. Basta una chispa para hacer un inmenso bosque. Apenas una pequeña chispa hace arder un inmenso bosque. Y debemos decir que la lengua es una llama de fuego. Un mundo de maldad. Veneno que contamina todo el cuerpo. El infierno mismo puede avivar esta llama y convertir nuestra vida en llamadas destructivas, desastrosas. Amados hijos, no debe ser así. No debe ser así. Puede un manantial echar unas veces agua dulce y otras veces agua amarga. No, ¿verdad? Escucha, amado, el sabio llevará una vida piadosa de la que han de brotar siempre buena obra. Y menos se jacte de esa buena obra, más sabio será. Así es el sabio. No se te ocurra nunca pensar que es sabio, ni bueno, si en el fondo es envidioso, si en el fondo es egoísta, porque no hay peor mentira que esa. La envidia y el egoísmo no se originan, no se originan de relación. Al contrario, son terrenales, carnales y diabólicos. El que tiene sabiduría, Hashem, es en primer lugar puro. El que tiene sabiduría de Hashem es puro. Además, es pacífico, amable, benigno, misericordioso, bondadoso para con los demás, entusiasta, franco y sincero. Amén. Y los pacificadores siempre dan paz para cosechar bondad.
nuestro Rabí Akadosh Jesús Hamashiach dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Así pues, si lo que hay en el corazón es amor, vas a ver amor. Si lo que hay en el corazón es odio, odio hablará tu boca. Si lo que hay en tu corazón es violencia, violencia va a hablar tu boca. Si lo que hay en tu corazón es justicia, justicia hablará la boca. Según sea tu corazón, así será tu boca. Según lo que haya en tu corazón, así será lo que aparezca en tu boca. Conclusión. No me lo voy después, ya. A pasar de esta semana debe ser un mensaje, amado, un mensaje muy claro, por demás profundo para cada uno de nosotros. No está hablando simplemente de una enfermedad física, está hablando de una enfermedad mucho más profunda, la Shonjara. Esto debemos evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque la lepra es el castigo impuesto por el pecado de la Shonjara. ¿Cómo podemos ser sanados y limpiados de ese pecado? La única respuesta posible es Teshuvá, arrepentimiento, amado. Que así sea, mi amado, que así seas tú, que así sea en tu corazón. Teshuvá, amado. Shalom. Damos gracias y pedimos disculpas por la interrupción, el corte, hubo un bajón y se cayó la conexión del Internet. Esperamos que pueda, pues, aproveche, conectarte o ver esta para allá con más calma, allá en tu casa, tomándote un café o un sanguchito, en fin, y pueda escucharla. Es muy interesante y provechoso para nuestra vida. Shabbat Shalom.